Theodor Storm, el escritor alemán y uno de los más grandes exponentes del realismo literario del siglo XIX, nos presenta en su relato La abuela, una íntima mirada a las prácticas familiares de la Alemania de esa época. Este relato nos demuestra cómo los bautizos eran una práctica que no solo celebraba la llegada de una nueva vida, sino que también honraba a las generaciones pasadas al transmitir sus nombres y tradiciones. La importancia de los antepasados era fundamental, y era muy común que las historias y experiencias de vida se compartieran entre jóvenes y mayores, fortaleciendo así los lazos familiares y la identidad colectiva. La abuela. Por la tarde había sido el bautizo. Ahora la noche comenzaba a caer. Los padres del recién bautizado estaban sentados con los invitados en la espaciosa sala, entre ellos la abuela del padre. Los demás también eran parientes cercanos, jóvenes y mayores, pero la abuela pertenecía a una generación completa anterior a los más ancianos presentes. La niña había sido bautizada con el nombre de Bárbara en su honor. Sin embargo, también le dieron un segundo nombre más moderno, ya que según los padres, Bárbara por sí solo sonaba anticuado para una niña tan linda y pequeña. Sin embargo, debía ser llamada por su segundo nombre. Así lo querían ambos padres, a pesar de que sus amigos tenían objeciones. Pero la abuela no se enteró de que la utilidad de su nombre antiguo estaba en duda. El predicador se había retirado del círculo familiar poco después de cumplir con su deber. Ahora se desempolvaban viejas y queridas historias que, como tantas veces antes, volvían a ser contadas, y no por última vez. Todos se conocían. Los mayores habían visto crecer a los más jóvenes. Los más viejos habían visto encanecer a los mayores. Todos contaban las historias infantiles más graciosas y encantadoras. Cuando nadie más las sabía, las contaba la abuela. De ella nadie podía contar. Sus años infantiles estaban más atrás de los nacimientos de todos los demás. Quienes podrían haber sabido algo de ello tendrían que haber vivido más allá de la vida de cualquier ser humano. Con tales conversaciones la noche había caído. La sala daba al oeste. Un resplandor rojo caía a través de las ventanas sobre las rosas de yeso en las paredes blancas decoradas con estuco. Luego eso también desapareció. Desde lejos se podía escuchar un ruido monótono y sordo en el ahora sobrevenido silencio. Algunos de los invitados prestaron atención. «Es el mar», dijo la joven mujer. «Sí», dijo la abuela. «Lo he oído a menudo. Desde hace mucho ha sido así». Luego nadie volvió a hablar. Afuera, frente a las ventanas, en el estrecho patio de piedra, había un gran tilo, y se oía cómo los gorriones se acomodaban para dormir bajo las hojas. El dueño de la casa tomó la mano de su esposa, que estaba sentada en silencio a su lado, y fijó los ojos en el techo ondulado y antiguo de yeso. «¿Qué te pasa?», le preguntó la abuela. «El techo está agrietado», dijo él. «Las cornisas también se han hundido. La sala está vieja, abuela. Tenemos que remodelarla». «La sala no es tan vieja», respondió ella. «Aún recuerdo bien cuando fue construida». «¿Construida? ¿Qué había antes aquí?» «¿Antes?», repitió la abuela. Luego guardó silencio por un momento y se quedó allí, como una imagen sin vida. Sus ojos miraban hacia atrás en un tiempo pasado. Sus pensamientos estaban con las sombras de las cosas cuyo ser hacía mucho que había desaparecido. Continuó. «Hace 80 años tu abuelo y yo a menudo nos contábamos esto. La puerta del vestíbulo no conducía entonces a una sala de la casa, sino que salía de la casa hacia un pequeño jardín decorativo. Pero ya no es la misma puerta. La antigua tenía paneles de vidrio y se veía directamente hacia el jardín cuando se entraba por la puerta principal. El jardín estaba 3 escalones más abajo. La escalera tenía en ambos lados barandillas chinas de colores. Entre 2 parterres bordeados por setos bajos de laurel, un sendero ancho cubierto de conchas blancas conducía a un emparrado de tilos. Al frente, entre 2 cerezos, colgaba un columpio. A ambos lados del emparrado, contra el alto muro del jardín, había árboles de albaricoque cuidadosamente atados. Aquí se podía ver en verano a tu bisabuelo paseando arriba y abajo al mediodía, limpiando las aurículas y los tulipanes holandeses de los parterres o atándolos con rafia a varillas blancas. Era un hombre estricto y meticuloso, con porte militar, y sus cejas negras le daban, con el cabello empolvado de blanco, un aire distinguido. Así fue una vez, una tarde de agosto, cuando tu abuelo bajó la pequeña escalera del jardín. Pero en ese entonces estaba lejos de ser abuelo. Lo veo aún ante mis viejos ojos, cómo se acercó con paso esbelto a tu bisabuelo.
Luego sacó una carta de una billetera bordada con esmero y la entregó con una reverencia graciosa. Era un joven apuesto, con ojos suaves y amables, y la bolsa de pelo negra contrastaba agradablemente con las mejillas vivaces y el chaqué gris perla. Cuando tu bisabuelo leyó la carta, asintió y le estrechó la mano a tu abuelo. Debía de caerle bien, pues rara vez hacía tal cosa. Luego fue llamado a la casa, y tu abuelo bajó al jardín. En el columpio frente al emparrado estaba sentada una niña de 8 años. Tenía un libro de imágenes en el regazo, en el cual leía con entusiasmo. Sus rizos dorados claros colgaban sobre sus hombros, enmarcando su rostro con suavidad. El brillo del sol caía ardientemente sobre ella. «¿Cómo te llamas?», preguntó el joven. Ella sacudió el cabello hacia atrás y dijo: «Bárbara». «Ten cuidado, Bárbara. Tus rizos se están derritiendo bajo el sol». La pequeña pasó la mano por el pelo caliente. El joven sonrió, y fue una sonrisa muy suave. «No hay necesidad», dijo él. «Ven, vamos a columpiarnos». Saltó. «Espera, primero debo guardar mi libro». Luego lo llevó al cenador. Cuando regresó, él quiso levantarla. «No», dijo ella, «puedo hacerlo sola». Entonces se puso sobre la tabla del columpio y dijo: «Adelante». Y entonces tu abuelo tiró, haciendo que la bolsa de pelo bailara pronto a la derecha, pronto a la izquierda sobre sus hombros. El columpio con la niña iba de arriba abajo bajo el sol, sus claros rizos volaban despejados de sus sienes, y siempre le parecía que no subía lo suficiente. Pero cuando el columpio se impulsó con fuerza hacia las ramas de los tilos, los pájaros alzaron vuelo desde ambos lados de los emparrados, haciendo que los damascos demasiado maduros cayeran al suelo. «¿Qué fue eso?», preguntó él deteniendo el columpio. Ella se rió de la pregunta. «Fue el tordo», respondió. «Él no es tan asustadizo». Él la bajó del columpio y caminaron hacia los emparrados. Entre el follaje, los frutos de un intenso amarillo destacaban. «Tu mir lo ha hecho de las suyas», dijo él. Ella negó con la cabeza y colocó un hermoso damasco en su mano. «Para ti», respondió ella con dulzura. En ese momento tu bisabuelo regresó al jardín. «Ten cuidado», dijo sonriendo, «no podrás deshacerte de ella fácilmente». Luego habló de asuntos de negocio y ambos entraron en la casa. Por la noche la pequeña Bárbara se sentó en la mesa. El joven de buen corazón había intercedido por ella. Sin embargo, no fue exactamente como ella lo había deseado, ya que el invitado se sentó al lado de su padre. Pero ella aún era una niña pequeña y tenía que sentarse abajo con el más joven de los escribientes. Por eso terminó de comer rápidamente. Luego se levantó y se acercó sigilosamente a la silla de su padre. Pero él hablaba tan intensamente sobre cuentas y descuentos con el joven que no tenía ojos para la pequeña Bárbara. Sí, fue hace 80 años. Pero la vieja abuela aún recuerda bien cómo la pequeña Bárbara se impacientó bastante y no estaba muy contenta con su buen padre. El reloj dio las 10 y entonces tuvo que decir buenas noches. Cuando llegó con tu abuelo, él le preguntó: «¿Nos columpiaremos mañana?». Y la pequeña Bárbara se alegró nuevamente. «Eres un viejo loco por los niños», bromeó el bisabuelo, aunque en el fondo él también estaba completamente encantado con su pequeña nieta. Al día siguiente, hacia la tarde, tu abuelo se fue. Luego pasaron 8 años. La pequeña Bárbara solía pararse a menudo en la puerta de vidrio durante el invierno y exhalar en los vidrios congelados. Luego miraba a través del agujero al jardín nevado y pensaba en el bello verano, en las hojas brillantes y en el cálido sol, en las aves que siempre hacían nidos en las espalderas y cómo una vez los albaricoques maduros rodaron al suelo. Entonces pensaba en un día de verano y por último siempre solo en ese día de verano, cuando pensaba en el verano. Así pasaron los años. La pequeña Bárbara tenía ahora el doble de años y en realidad ya no era la pequeña Bárbara, pero aquel día de verano seguía siendo un punto luminoso en su memoria. Luego, un día, realmente volvió. «¿Quién?», preguntó sonriendo el nieto. «¿El día de verano?». «Sí», dijo la abuela. «Sí, tu abuelo. Fue un verdadero día de verano». «¿Y luego?», preguntó nuevamente. «Luego», continuó la abuela, «hubo una pareja de novios y la pequeña Bárbara se convirtió en tu abuela, como ahora, sentada aquí contigo contando las viejas historias. Pero aún no habíamos llegado al final. Primero hubo una boda, y para eso tu bisabuelo construyó el salón. Ya no había jardín ni flores, pero no importaba.
Pronto la casa se llenó de compañía y alegría. Cuando el salón estuvo terminado, se celebró la boda. Fue una celebración alegre, y los invitados hablaron de ella durante mucho tiempo. Ustedes, que están aquí sentados ahora, siempre presentes en todas partes, no estuvieron entonces. Pero sus padres, abuelos y también sus madres y abuelas sabían bien cómo opinar. En esa época las cosas eran más tranquilas y sencillas. No queríamos saber más que lo que decían los reyes y sus ministros. Si alguien se metía en política, lo llamábamos curioso, y si un zapatero intentaba hacer algo fuera de lo suyo, simplemente encargábamos las botas con el vecino. Las sirvientas siempre se llamaban Greta o Liesel y cada una vestía según su rango. Pero ahora, hasta se adornan con joyas como los nobles y caballeros. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Ser tratados como señores? Sí, abuela, dijo el nieto. ¿Y la nobleza que nacieron para eso? ¿Qué será de ellos? Oh, nobleza, dijo la joven madre mirando con ojos orgullosos y amorosos a su esposo. Él sonrió y dijo, desaparecerán, abuela, o todos seremos varones, toda Alemania con hombres y ratones. No veo otra solución. La abuela no respondió nada a eso, solo dijo, en mi boda no se habló de política. La conversación siguió su curso apacible y estábamos tan contentos como ustedes lo están en sus reuniones modernas. En la mesa se proponían acertijos divertidos y se hacían rimas. Durante el postre se cantaba «Salud, vecino, la copa está vacía» y todas esas otras canciones bonitas que ahora están olvidadas. Tu abuelo, con su voz clara de tenor, siempre se hacía oír. Las personas eran entonces más corteses entre sí. Discutir y gritar se consideraban muy impropios en una sociedad refinada. Ahora, todo ha cambiado, pero tu abuelo era un hombre gentil y pacífico. Hace mucho tiempo que no está en este mundo. Se adelantó mucho más que yo. Será hora de que lo siga. La abuela guardó silencio por un momento y nadie dijo nada. Solo sintió que apretaban sus manos. Todos querían retenerla aún. Una sonrisa tranquila cruzó su viejo y querido rostro. Luego miró a su nieto y dijo, aquí en el salón también yacía su cuerpo. Entonces solo tenías 6 años y estabas junto al ataúd llorando. Tu papá era un hombre estricto e inflexible. No llores, muchacho, te dijo y te levantó en sus brazos. Mira, así luce un hombre honorable cuando ha muerto. Luego, él mismo se secó una lágrima en secreto. Siempre tuvo una gran veneración por tu abuelo. Ahora todos se han ido, y hoy aquí en el salón he bautizado a mi bisnieta y le han dado el nombre de tu vieja abuela. Que Dios la haga tan feliz y satisfecha como me ha hecho a mí en mis días. La joven madre se arrodilló ante la abuela y le besó sus finas manos. El nieto dijo, abuela, vamos a derribar todo el viejo salón y plantar de nuevo un jardín ornamentado. La pequeña Bárbara también está aquí. Las mujeres dicen que es tu viva imagen. Debería sentarse de nuevo en el columpio, y el sol debería brillar de nuevo sobre los rizos dorados de los niños. Tal vez entonces, una tarde de verano, el abuelo vuelva a bajar la pequeña escalera china. Tal vez... La abuela sonrió. Eres un soñador, dijo ella. Tu abuelo también lo era. Muchas gracias por escuchar nuestra narración de La abuela de Theodore Storm. En Héroe.com, como una editorial independiente en crecimiento, nuestro objetivo es hacer que la literatura universal sea más accesible y disfrutable para el lector moderno. Si te ha gustado este contenido, te agradeceríamos muchísimo que nos apoyes con un me gusta y te suscribas a nuestro canal para más narraciones. Además, si quieres tener esta narración en formato PDF, puedes descargarla desde el enlace en la descripción.